Dice así la palabra del Señor, el libro de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Vayan a Jonás, por favor, para apoyar esta cita bíblica. Jonás, capítulo 1, vamos a leer verso 5 y verso 6. Dice que las leyes de navegación, salir de noche a navegar no es lo más apropiado, no es lo más aconsejable. Y aún en los tiempos que estamos viviendo, solamente sale a la noche aquello que tiene algo que ocultar o que está haciendo una labor muy oculta. Pero Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: salgamos, y era de noche. Así que cada vez que Dios dé una orden a nuestras vidas, la noche es un lugar que quizás para el común denominador no es el mejor tiempo para salir. Es cuando Dios llama a una persona, un matrimonio y una familia, cuando todo lo demás está de noche, pero Dios trae luz en una persona. ¿Cuántas veces Dios dijo algo a nuestras vidas en momentos de crisis? ¿Sí? Y que nosotros tuvimos que obedecerle a Dios. Y Dios manda que le obedezcamos a Él por más que sea la noche. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos que tomar decisiones cuando fue de noche para que nos demos cuenta que Dios es Señor del día, de la noche, del verano, del invierno, con los políticos o sin los políticos? Porque si Dios te llamó a la noche es porque Dios te va a bendecir. Amén. ¿Cuántas veces podemos decir, hoy no tengo, y Dios nos está llamando a tomar desafío? ¿Sí? Mi salud no está al 100%, pero Dios te manda y Dios te lleva a una dimensión para que nuestra fe crezca, para que nosotros, si algo tenemos que recobrar como iglesia, como creación de Dios, como hijos de Dios, es la confianza en el Señor. Por eso Dios le llama a su pueblo y Dios le llama a sus discípulos, mejor dicho, de noche, ¿sí? Cuando no era apropiado salir a navegar y tenían que entrar a un lago, tenían que entrar en un lugar a donde la gente que iba con él tenía pericia, no era un improvisado, no era gente que no se dedicaba al mar, ¿sí? A la pesca, eran personas que ya conocían el mar, que se metía. Y se metían de noche porque tenían la plena confianza que ellos eran diestros para poder manejar un barco, poder manejar una barca y poder manejar quizás un bote. Pero lo tuvieron que hacer de noche. Y cuando le dice el Señor, pasemos al otro lado, habla precisamente que en nuestras vidas hay momentos en el cual amamos la comodidad, amamos el confort, amamos estar en un lugar seguro, a donde no haya altibajos. Y por naturaleza el ser humano tendemos a acomodarnos cuando las cosas están bien, están en bonanza, ¿sí? Cuando las cosas aparentemente tienen pocos altibajos y nos acomodamos. Pero cuando Dios nos dice, pasemos al otro lado, es porque Dios también quiere probar nuestra fe y nos quiere llevar a otra dimensión, a otra etapa. Pasar al otro lado no es para que nos hundamos, sino que pasar al otro lado es para que conozcamos nosotros el favor de Dios que está con nuestras vidas, pero sin embargo tenemos que desarrollar fe, que tomado de la mano del Señor vamos a ser más que victoriosos. Amén. Por eso le dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado habla de una dimensión de creerle a Dios. Pasemos al otro lado es dejar la comodidad. Ninguna persona puede subir un escalón si no deja el anterior. Todo el pasemos al otro lado, la persona que quiere crecer en el Señor, en la vida, siempre tendrá un pasemos al otro lado. Y Dios está llamando a muchas personas que le ha creído a Dios, que vieron los milagros del Señor, que vieron la mano de Dios sobre sus finanzas, sobre su salud, sobre sus emociones, ¿sí? Sobre las decisiones que han tenido que tomar. Mucha gente llegó a Cancún porque tuvo que pasar al otro lado. Era de noche, tiempo de crisis.
Pero cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado, lo primero que ellos hicieron, tomaron el bote y se fueron al otro lado. No le importaba si era de noche. Dice, si Dios dijo, no podemos discutir nada. Vamos al otro lado, porque si vamos al otro lado con el Señor, seremos bendecidos en todo lo que vayamos a emprender. Las tormentas que te hacen depender de Dios, donde no tienes más refugio que solamente en Él. Las tormentas solamente te hacen depender de Dios. Por eso te quiero decir, si hoy estás pasando por una tormenta y Dios te dice, pasa al otro lado, Dios no te va a abandonar. Joven, Dios no te va a abandonar. Mamá, Dios no te va a abandonar. Varón, Dios no te va a abandonar. No te vuelvas atrás como aquellos emocionalistas. Lo que Dios que te dijo que te va a dar y que vas a tener y vas a poseer, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, porque Dios no va a mentir a sus hijos. Dios no quiere avergonzar a nadie. Dios quiere edificar tu fe y que tú empieces a confiar en Él, porque la dimensión que te va a llevar mañana va a ser mucho más alta que la que estás pasando hoy. Si hoy estás en tormenta, confía en Dios, porque Dios no se ha dormido para con tu vida. Dios está confiando en el Padre y tú tienes que confiar en Jesucristo también. Amén. Amén. Los emocionalistas llegan hasta... quieren acompañar a Jesús, pero cuando ven la tormenta, retroceden. Me pregunto, ¿qué pasó con esas barcas que también le acompañaban? ¿Sí? Se regresaron. Pero la única barca que quedó es la barca que estaba nuestro Señor Jesucristo. Tormentas vamos a tener todos. Dificultades vamos a tener todos. La ciencia va a decir, no se puede hacer nada. Ese cáncer es para muerte, esta tormenta es para muerte, pero Dios dice, vas a ver mi mano, que no hace falta llegar a una estadística para que mi mano pueda proveerte, pueda prosperarte, pueda bendecirte, sanarte, sino si tan solo puedes creer, yo voy a hacer un milagro. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en este día? Yo creo que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Sí? La tormenta siempre habla en quién podemos confiar. Hermanos queridos, tanto el Señor Jesucristo como Jonás, los dos estaban dormidos en la barca. Por eso yo me pregunto, ¿a quién tienes en tu barca? El Señor Jesús. Nada hace el Hijo que no vea hacer el Padre. Hacía la voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? Todo lo que el Padre decía, lo hacía. Pero Él descansaba, porque Él inspiró también a un salmista llamado David, ¿sí? Que Él escribiera en los Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Mire si Jesús no iba a dormir confiado en esa barca, porque dependía del Padre, ¿sí? Mientras que otro como Jonás salía escapando del Padre porque se creía sagaz, porque creía que le podía mentir a Dios. Hermanos queridos, si usted tiene un Jonás en su barca, corre peligro de hundirse. Por eso quite a Jonás de su barca, y si no lo puede echar al mar, déjelo, porque Dios lo va a procesar en el vientre de 3 días. Usted no lo defienda, usted ore por él, porque si usted no echa a Jonás al agua, su casa se va a caer. Pero si usted le deja que Dios procese a Jonás en el vientre del pez, todo lo que están en su casa van a ser bendecidos. ¿Saben por qué? Porque Dios no es para maldecir, sino que Dios es para bendecir. Dios no es para muerte, sino que Dios es para vida, y Dios te quiere dar vida en medio de la tormenta. Amén. Por eso, qué importante saber quién tenemos en nuestra barca. Nuestra barca es nuestra sociedad, nuestra barca es nuestra vida misma, nuestra barca es nuestro matrimonio, nuestra barca es nuestra familia. Nuestra barca es lo que yo hago en el trabajo, ¿sí? Por eso, ¿quién tenemos en nuestra barca? ¿Lo tenemos a Jonás o lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que depende del Padre? ¿Por qué Él pudo estar durmiendo? ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, porque confiaba en el Señor.
Por eso hay mucha gente que no tiene paz. A mí no me pueden decir que teniendo un Jonás en tu barca, tú puedes vivir confiado. Es tener un rebelde en tu barca. Es tener un rebelde en la familia. Por eso no cubra lo que Dios no cubre. Dios bendice lo que Él diseñó. A capítulo 1, verso 16 de Marcos, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran, ¿qué? Pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano también, que ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Le seguían. Zebedeo era una persona rica, ¿sí?, que tenían estos dos hijos. Llegamos a estos pasajes, ¿saben por qué? Porque Jesús encontró en Simón Pedro, en Jacobo, en Juan, en Andrés, los discípulos que Él quería. Él utilizó la profesión que tenía como fabricante de barcas para atraer gente y hacerla a sus discípulos, ¿sí? Jesús era un especialista en fabricar barcas, botes y barcos, lo que dicen los estudios. Mis amados, este es el último punto que te quiero compartir. Súbete a lo que Él diseñó. Si Él diseñó el matrimonio, no basta estar en unión libre. Constituye un matrimonio. Porque si usted constituye un matrimonio, mire, hoy la sociedad y lo que dice la palabra del Señor, Pablo escribe con revelación: en los postreros tiempos negarán casarse. Mis amados, si usted no está en unión libre, las puertas siempre estarán abiertas de la iglesia para escuchar palabra del Señor. Nadie lo tiene que discriminar. La palabra no es discriminación, pero quiere hacer las cosas bien, porque a nuevas decisiones en el Señor, nuevas bendiciones. Digan conmigo: a nuevas decisiones, nuevas bendiciones. Nunca se suba a lo que el Señor no diseñó. No te suba a la barca que Dios no diseñó. Eso es lo que quiero decir. Porque lo que no diseñó Dios se va a caer tarde o temprano, se va a hundir tarde o temprano. Pero lo que diseñó el Señor, si usted está en un matrimonio y usted está peleando entre las tormentas, tenga paciencia. Si Dios lo diseñó, usted va a ser más que victorioso en Cristo Jesús, porque el Señor está con usted. Amén. Si Dios te diseñó con un cuerpo sano, tenga paciencia. Si usted oró a Dios, le pidió al Señor, se hará el propósito de Dios. Si Dios dice que te va a prosperar, es porque te va a prosperar. Dios te va a bendecir, ¿sí? Dios quiere bendecir tu vida. Aunque la crisis diga lo contrario, Dios, si tiene que hacer un alto para bendecir a sus hijos, Dios lo va a hacer. Dios no se sujeta a política humana, Dios no se sujeta a crisis, porque no hay recesión en el banco de Dios. Hay sobreabundancia para bendecir. ¿Por qué? Porque mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Dios es dueño del oro y de la plata, dice. Y si cuando Dios ve a un hijo y una hija que está padeciendo y sufriendo, que le ha creído el diseño de Dios, Dios va a bendecir esa vida. Amén. Súbete a lo que Dios ha diseñado. Por eso tiene una gran importancia haber entendido esto, que Jesús no era un carpintero que solamente hacía banquitos y sillas. Lo habrá hecho, pero era un experto en fabricar. Por eso Zebedeo, que era rico, quería ser socio de Jesús. Jesús dijo: me sirve, porque te tiene dos hijos que los voy a hacer mis discípulos. Por eso, sea excelente en lo que haga. Cuando usted es excelente en lo que haga, ¿sí?, la gente va a querer estar con usted.
la gente va a querer estar con usted. Es que soy el barrendero, sea el mejor barrendero. Si usted honra a Dios, sea el mejor barrendero. Si usted limpia vidrio, limpie los mejores, deje reluciente los vidrios. Pues cuando vea a la gente esos vidrios, digo, wow, parece que no hubiera nada. Es porque están excelentemente. Porque cuando tú tienes trabajo excelente, dice que el trabajo excelente despierta la envidia de los hombres. Prefiero que nos envidien antes que nos ignoren. A Jesús no lo podían ignorar, aunque estaba durmiendo. ¿Saben por qué? Porque él había creído que su vida estaba guardada en la vida del Padre. ¿Sí? Me pregunto, ¿en quién tenemos en nuestra barca? ¿A un rebelde? ¿A quién tenemos en nuestra barca? No salga a defender a los rebeldes. Ore por los rebeldes. Que Dios transforme el corazón de su vida. Y te quiero decir, si Dios ha diseñado la barca, tu barca no se va a hundir. Te lo digo de nuevo, tu barca no se va a hundir. Tu barca no se va a hundir. Quiero que lo creas.